¿Qué pasaría si te dijera que una sola fruta puede sacudir a la economía más poderosa del planeta? Suena absurdo, ¿verdad? Pero en febrero de 2022, México logró exactamente eso. Y no lo hizo con petróleo, ni con litio, ni con armas. Lo hizo con algo tan cotidiano, tan simple, tan inofensivo, que probablemente tengas uno en tu cocina ahora mismo. Un aguacate. Todo comenzó con una llamada. Una amenaza telefónica dirigida a un inspector agrícola estadounidense en Michoacán bastó para que, en cuestión de horas, el gobierno de Estados Unidos suspendiera todas las importaciones del llamado oro verde. Lo que parecía un asunto menor desencadenó una crisis económica y diplomática que afectó directamente al corazón de la cultura estadounidense. De repente, el Super Bowl, el evento más visto del año, enfrentó un escenario impensable: millones de fiestas sin guacamole. Los precios del aguacate se dispararon más de un 300%. Los supermercados se quedaron sin existencias y los restaurantes se vieron obligados a reescribir sus menús. Lo que nadie imaginó fue que este incidente revelaría un poder oculto que México había construido durante décadas: la capacidad de desestabilizar la economía estadounidense con una sola fruta. Ese día, el aguacate dejó de ser solo un alimento. Se convirtió en un símbolo, en una herramienta de poder silenciosa. Y lo más sorprendente, México no lo planeó. Sin quererlo, había creado una dependencia tan profunda que Estados Unidos no podía comer sin él. Quédate conmigo, porque al final de este video voy a revelarte los 3 países que están intentando, en secreto, romper el imperio mexicano del aguacate y cómo su estrategia podría cambiar el futuro de la agricultura global. Pero primero, hay que entender cómo llegamos hasta aquí. México controla el 45% de toda la producción mundial de aguacate y abastece el 85% de lo que se consume en Estados Unidos. Eso equivale a una relación comercial de más de $3,000 millones anuales construida sobre un solo cultivo. Pero esto no es solo una historia económica, sino geopolítica. Es una batalla por el control del alimento más deseado del siglo XXI. Por un lado está México, en particular el estado de Michoacán, donde se produce el 80% de los aguacates del país. Y del otro, Estados Unidos, una nación de más de 330 millones de personas completamente dependientes del suministro mexicano. En medio operan actores invisibles, los cárteles que han transformado los huertos en fuentes de ingresos, control y poder territorial. Y alrededor surgen competidores que acechan desde las sombras: Colombia, Perú, Marruecos e Israel, buscando una oportunidad para desafiar al gigante. Lo que está en juego no son solo millones de dólares, es la seguridad alimentaria de una de las poblaciones más grandes del mundo. Cuando México detuvo las exportaciones en 2022, no solo interrumpió un flujo comercial, lanzó un mensaje que retumbó en Washington: dependes de nosotros más de lo que crees. Para entender cómo México llegó a dominar este mercado, hay que retroceder décadas. Todo empezó con la geografía. Michoacán no fue elegido al azar. La naturaleza lo eligió. Es una región con suelos volcánicos enriquecidos durante siglos por ceniza y minerales, con un clima templado que combina lluvia y sol en proporciones casi perfectas. Mientras California solo puede cosechar aguacates una vez al año, México lo hace de manera continua. Eso significa que durante buena parte del año, el resto del continente depende completamente de su producción. En otras palabras, México no solo exporta aguacates, exporta estabilidad alimentaria. El país produce más de 23 millones de toneladas métricas cada año, mientras que Colombia, el segundo competidor, apenas alcanza las 600,000. La diferencia es tan abismal que ni siquiera una crisis local puede igualarse con la escala mexicana. El segundo factor que cimentó su dominio fue el comercio. Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en 1994, México ganó acceso preferencial al mercado estadounidense. Sin embargo, los aguacates permanecieron vetados durante más de 80 años por una antigua prohibición de 1914. México pasó una década negociando, presionando y demostrando con evidencia científica que sus exportaciones eran seguras. Finalmente, en 2007, el veto se levantó. Lo que vino después fue un tsunami verde. Los aguacates mexicanos inundaron el mercado estadounidense con precios bajos, disponibilidad constante y una calidad superior. Coincidió con la moda de la comida saludable, el auge de los millennials y las redes sociales. De pronto, el aguacate dejó de ser exótico y se convirtió en el símbolo global del bienestar moderno. En apenas 10 años, México pasó de ser un país vetado a convertirse en el proveedor dominante de la mayor economía del planeta. Un golpe comercial perfecto. Pero el tercer factor, y quizá el más perturbador, fue el involucramiento del crimen organizado.
Los cárteles descubrieron que el aguacate era un negocio más rentable, menos arriesgado y más estable que las drogas. Comenzaron cobrando protección, luego tomaron el control de tierras y finalmente manejaron rutas completas de exportación. De esa forma, los aguacates mexicanos cruzan la frontera bajo la vigilancia de grupos criminales que garantizan que nada interrumpa el flujo. Paradójicamente, eso creó estabilidad. Los cárteles necesitaban que los huertos siguieran produciendo, los camiones siguieran saliendo y el dinero siguiera fluyendo. La violencia se convirtió en un mecanismo de orden. México construyó, sin darse cuenta, una cadena de suministro tan fuerte que ni los gobiernos ni los competidores podían romperla. Lo que empezó como una ventaja natural terminó como una estructura económica blindada. Sin embargo, en 2022 esa fortaleza se volvió debilidad. La suspensión temporal de exportaciones encendió todas las alarmas. Estados Unidos descubrió que no tenía un plan B. En menos de una semana, los precios se triplicaron. Los mercados perdieron más de 2.400 millones de dólares y los agricultores mexicanos vieron toneladas de producto pudrirse sin poder cruzar la frontera. Fue entonces cuando surgió una pregunta que cambiaría la historia. ¿Y si el aguacate se convierte en un riesgo nacional? Washington respondió con acciones inmediatas. En 2023, el Departamento de Agricultura lanzó la Iniciativa Doméstica del Aguacate, con más de 200 millones de dólares para financiar invernaderos en Florida, California, Texas y Arizona. El objetivo era claro: reducir la dependencia mexicana antes de 2030. En paralelo, Europa empezó a formar su propia red. Marruecos, España e Israel firmaron la Alianza Alternativa del Aguacate, un proyecto de 500 millones de euros para crear una cadena de suministro independiente. El mundo estaba aprendiendo la lección mexicana. Mientras tanto, México enfrentaba sus propios demonios. Los cárteles, ahora más poderosos, comenzaron a pelear entre sí. El cártel Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana convirtieron regiones enteras en zonas de guerra. Agricultores fueron desplazados, los precios internos se desestabilizaron y el miedo se extendió por las zonas rurales. En 2024, el gobierno mexicano desplegó miles de elementos de la Guardia Nacional para escoltar camiones de exportación. La industria del aguacate se había militarizado. Y aunque las exportaciones se recuperaron, la imagen internacional del oro verde quedó manchada. Las cadenas de comida rápida y supermercados en Estados Unidos comenzaron a diversificar proveedores, comprando más a Colombia, Perú y Marruecos. Por primera vez, México sintió la presión de una competencia real. Pero en el tablero global emergieron jugadores inesperados. Israel, por ejemplo, desarrolló invernaderos controlados por inteligencia artificial, capaces de mantener humedad y temperatura óptima durante todo el año, incluso en el desierto. Marruecos, aprovechando su cercanía a Europa, logró reducir los costos logísticos y posicionarse como el principal proveedor del continente. Chile y Nueva Zelanda encontraron su propio nicho, variedades premium enfocadas en el mercado de lujo, que se venden al doble del precio tradicional. De pronto, el imperio mexicano del aguacate ya no parecía intocable. El mundo había entendido que diversificar era sobrevivir. Aún así, México conserva una ventaja que nadie puede replicar: su tierra, su clima, su experiencia. Ningún país puede igualar su escala ni su calidad constante durante todo el año. Aunque los competidores crecen, ninguno puede sustituir completamente a México. Por eso, la batalla del aguacate no será una guerra frontal, sino una lenta redistribución del poder. Estados Unidos busca independencia, Europa busca equilibrio, y México intenta defender su trono mientras combate la violencia interna. En el fondo todos entienden lo mismo. El aguacate es mucho más que comida. Es una herramienta de poder global. Hoy, en 2025, la historia del aguacate sigue siendo la historia del poder. Lo que comenzó como una ventaja natural se convirtió en un símbolo de dependencia mundial. Y aunque México no lo planeó, su éxito cambió las reglas del juego. El aguacate pasó de las granjas de Michoacán a las mesas de Wall Street, de los campos a los titulares. Pero ese mismo éxito sembró las semillas de su propio desafío. Israel con su tecnología, Marruecos con su expansión y Estados Unidos con su producción doméstica están redibujando el mapa agrícola. El dominio mexicano no terminará de un día para otro, pero ya comenzó su transformación. En un mundo globalizado, cualquier recurso puede convertirse en un arma, y el aguacate fue solo el principio. Porque al final, lo que esta historia nos enseña es algo mucho más grande. El poder en el siglo XXI ya no se mide solo por ejércitos o dinero, sino por el control de los recursos que la humanidad necesita cada día. Comida, agua, energía, materiales. Todo puede ser usado como influencia. México lo demostró sin proponérselo. Una fruta puede poner de rodillas a la mayor potencia del planeta,
Pero en un mundo cada vez más interconectado, esa misma fruta puede ser también la chispa que encienda una nueva era de competencia global por la soberanía alimentaria. Y tal vez, cuando el polvo se asiente, descubramos que el aguacate fue solo el primer capítulo de una guerra silenciosa que ya empezó. Gracias por ver este análisis sobre el poder agrícola mundial.